hasta aquí vamos haciendo como un recuento de lo que es la importancia de la ciencia, del saber científico para el desarrollo humano. Vamos viendo la importancia de la investigación y nos vamos encuadrando en cómo surge la investigación cualitativa desde una necesidad, desde esa necesidad de entender lo que pasa de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más grande, más arraigada en el sujeto, en las interacciones de las comunidades, para poder nosotros entender y comprender de una manera mucho más profunda. Por eso, los pasos que sigue una y otra, pues en algunos puntos tienen elementos que difieren, en algunos momentos pues tienen elementos que son diferentes. En la investigación cuantitativa, por ejemplo, partimos de la deducción. En la investigación cualitativa es mucho más inductiva. En la investigación cualitativa se parte de lo teórico. En la cualitativa lo que tendemos es mirar muy bien el problema situado, el contexto del problema para poder explicarlo. La investigación cuantitativa plantea hipótesis. Digamos, lo que el diseño es mucho más diferente, es mucho más esquemático en la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa a veces se puede jugar con moldearla, con organizarla de acuerdo a la necesidad. Y digamos la recolección de información también varía, porque pues en las investigaciones cuantitativas basta a veces con un único instrumento. Si yo voy a mirar la prevalencia del estrés, pues aplico un instrumento del estrés y ahí tengo mi resultado. Mientras que en la investigación cualitativa el uso de instrumentos pues me permite hacer también una validación de lo que voy encontrando. ¿Listo? Bien, a partir entonces de eso vamos a entrarnos un poco más a un elemento concreto, y es hacer una definición de la investigación cualitativa, ¿sí? Ustedes saben que el ejercicio de la definición, de la conceptualización, pues es un ejercicio que se va enriqueciendo en la medida en que un objeto de estudio se va presentando, pero digamos que cuando uno hace un ejercicio de encontrar una definición sobre un tema, pues uno va haciendo como ciertos recorridos, ¿cierto? Y va encontrando autores como que van mostrando elementos comunes y elementos diferenciales frente a lo que quiere mostrar y frente a lo que quiere presentar, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de investigación cuantitativa, pues nosotros tenemos que partir pues diciendo que la investigación cualitativa pues parte siempre de un contexto natural, y que a partir de la investigación cualitativa se busca interpretar fenómenos, ¿sí? Donde hay personas. Eso es algo connatural en la investigación cualitativa, porque lo que queremos encontrar son cualidades, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades de ese fenómeno? ¿Sí? Por eso ya Blasco y Pérez pues entonces nos llevan a hacer ese ejercicio. Y por el otro lado, Taylor pues nos lleva a mirar algunas características que quizás ya las hemos ido mencionando, ¿no? Que tiene una naturaleza inductiva, que es el investigador quien ve el escenario, que tiene una característica que es holística, que es sensible a los efectos que se pueden dar en la investigación, que lo que busca es entender a veces muchas creencias de los sujetos, que hay diferentes perspectivas y que se incluye lo humano, ¿sí? Y aquí pues tomamos al final pues unos elementos característicos que pues da Sampieri, pues para algunos es un clásico y que pues para muchos académicos empieza a rebatirse. Igual cuando nosotros hacemos investigación pues también empiezan a haber otras miradas de la realidad. Cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer investigación, a tener una mirada, por ejemplo, desde la complejidad, ¿cierto? No podemos solamente como decir, bueno, esto es lo único, pero pues en el ejercicio académico, pues Sampieri pues pone como estas características y estos procesos, ¿no? Que ya hemos ido mencionando. ¿Qué podemos decir como una conceptualización de la investigación cualitativa? Pues como para no quedarnos pues en este elemento de una manera pues así muy recurrente, porque ya hemos ido dando muchas características. Lo que tendríamos que decir es que la investigación cualitativa es una forma de entender la realidad que busca la comprensión del fenómeno desde una mirada muy humanista, desde una mirada
desde una mirada muy crítica, desde una mirada holística y pues como su nombre lo dice, lo que busca es entender la cualidad, la cualidad de lo que pasa en un fenómeno, no tanto la calidad, sino la cualidad de lo que se va haciendo en la construcción de la realidad. ¿Listo? Bien, por eso, pues aquí nosotros encontramos desde Thomas, pues algunos otros elementos que pues ustedes lo pueden ahí, que va a quedar como elemento de consulta. Y en esto hay un ejercicio que quiero compartirles aquí desde Criswell. Criswell hace una categorización, digámoslo, desde unas tradiciones metodológicas en investigación cualitativa que pues precisamente se hacen muy enriquecedoras para que nosotros cuando pensemos la investigación cualitativa pues vayamos teniendo como elementos, ¿cierto? Desde de cómo puedo hacerla, cómo puedo acercarme al fenómeno, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros hacemos investigación, lo que queremos es entender lo que hay allá, lejos de nosotros, entender a profundidad cuando hacemos investigación cualitativa, entender cómo son las dinámicas de esa comunidad, las dinámicas internas de ese sujeto, y entonces aparece todo una gama de posibilidades. Entonces yo puedo decir, no, es que yo quiero acercarme desde la historia de vida. Quiero entender cómo esta persona ha construido su mundo para poder entender toda la realidad que pasa, ¿cierto? Entonces, las investigaciones cualitativas, por ejemplo, cuando uno quiere entender, por ejemplo, la vida de una comunidad a través de lo que han sido los personajes más representativos allí, o el ejemplo que les ponía ahora, ¿no? Cómo entender desde las mismas narrativas de la vida, entender lo que pasa en una persona terminal o entender lo que pasa en los cuidadores. ¿Sí? O cuando queremos hacer una investigación desde una visión fenomenológica, ¿cierto? Es decir, cuando queremos mirar cuál es la experiencia que tiene o la construcción fenomenológica que tiene un sujeto frente a una realidad, entender un fenómeno que está pasando, ¿cierto? Entender cómo se construye el estrés en un aula de clase, ¿cierto? Eso resulta muy apasionante, es decir, ya no miro cómo estas personas sufren estrés, sino cómo se forma ese fenómeno, cuáles son las interacciones, cuál es el papel del docente, de los padres de familia en un aula de clase para que un docente empiece a sufrir estrés, cómo los tiempos afectan la formación del estrés. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a decir, la fenomenología nos permite a nosotros mirar esas interacciones, mirar cómo los actores juegan un papel importante, cómo las redes se entretejen para que exista allí toda una construcción del fenómeno del estrés en un docente, ¿cierto? Tenemos también entonces la teoría fundamentada, ¿no? Que nos permite a nosotros revalidar, repensar, construir teoría a partir de un fenómeno inductivo, ¿cierto? De lo que pasa en una comunidad, cómo la etnografía y el estudio de casos nos permiten también a nosotros, incluyéndonos en la comunidad, la etnografía, meterme allá con la gente que está viviendo el suceso y poder entender desde adentro lo que pasa, ¿no? Que va a ser incluso históricamente pues uno de los enfoques que va a permitir como esa relación, ese diálogo o esa construcción histórica de la investigación cualitativa. Y finalmente el estudio de caso, que pues es uno de los enfoques que vamos a trabajar en este curso, es uno de las metodologías que vamos a analizar desde lo cualitativo, cómo se construye un caso para poder nosotros entender la construcción fenomenológica o la realidad que se está pasando. ¿Listo?